Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por asistir a este webinar sobre el fondo ELTIF de Morabanc y Goldman Sachs. Organizaremos la sesión de una duración aproximada de 30 minutos con una explicación por parte del equipo de Goldman Sachs que hoy tenemos el placer de que nos acompañen, y luego haremos un apartado de preguntas que podéis plantear a través de la plataforma durante la explicación del fondo. En Morabanc estamos muy contentos de presentar y poder poner al alcance fácil de todos nuestros clientes por primera vez lo que es la inversión en los mercados privados. Esta inversión en compañías privadas hasta ahora estaba limitada, era exclusiva de inversores institucionales y profesionales, y por primera vez cualquier cliente puede diversificar su cartera de activos tradicionales, especialmente en un entorno complejo como el actual, en una nueva fuente de retornos que, por ejemplo, nosotros estimamos que puede generar una rentabilidad en estas carteras indicativamente del 12% anual. Dentro de nuestro acuerdo con Goldman Sachs y Morabanc, hemos seleccionado esta gestora para este fondo como entidad líder global, con más de 1000 profesionales especialistas dedicados a esta tipología de activo y con más de 30 años de experiencia en este tipo de inversiones. En ese sentido, hoy contamos con Lucía Catalán, Managing Director de Goldman Sachs, y Antonio Losada, Executive Director de la firma, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Gerard, por darnos la oportunidad de presentaros este fondo. Buenas tardes a todos que estáis al otro lado de la pantalla. Buena tarde. Bueno, para empezar, yo creo que si vamos directamente, si podemos proyectar la presentación para que lo vean todos los clientes, iríamos a la página, a la tercera página, donde hablamos sobre el entorno actual. Como podéis ver aquí, lo que queremos poner de manifiesto es que estamos entrando en un nuevo ciclo de mercado con unas características macro diferentes a la década pasada, ¿no? Como podéis ver en ambos gráficos, tenemos un entorno de inflación más elevada y persistente, así como un tipo de interés también más elevado. Creemos que la construcción de carteras en un mundo con mayor volatilidad, con correlaciones cambiantes y lo que consideramos una nueva realidad macroeconómica y geopolítica requiere un sesgo más fuerte hacia estrategias activas con el potencial de ofrecer más alfa a través de una gestión de cartera ágil. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a explicar brevemente el porqué de los mercados privados, ¿no? Por qué creemos que tiene cabida en las carteras y bueno, como podéis ver aquí, bueno, antes de entrar en los gráficos, comentaros que yo creo que es importante, los mercados privados podrían caracterizarse por ser los reyes de la gestión activa. Es decir, no se miden, no son unos gestores que no se miden en unos índices de referencia específico, ¿no? Y esto es una gran diferencia. La razón principal por la que creemos que ahora mismo es importante tener exposición a los mercados privados es porque los mercados privados permiten expandir de manera significativa la oportunidad de obtener una rentabilidad superior y una mayor diversificación, especialmente, como os decía, en un momento como el actual, donde es muy importante incorporar fuentes de descorrelación en las carteras. Vamos a ir un poco a explicar las dos razones de peso que nos llevan a proponeros este fondo, ¿no? Entonces, en primer lugar, por diversificación. Si veis el gráfico de la izquierda, donde veis una línea azul y una línea negra, esto lo que muestra es el número de compañías listadas en Estados Unidos. Como podéis ver, la línea negra que refleja el número de compañías que están ahora mismo en manos públicas ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, en la línea azul podéis ver, por el contrario, que el número de compañías americanas que se han mantenido en el ámbito de lo privado no ha parado de crecer
en las últimas 2 décadas. Entonces, lo que queremos decir con esto, y que es un mensaje muy relevante, es que los mercados públicos, tal y como los conocemos hasta ahora, están disminuyendo en tamaño. Y si hiciéramos lo mismo para los mercados de deuda, sería un gráfico similar. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Cuál es la razón de estos dos gráficos que contrastan? Pues ¿a qué se debe a que haya más empresas que quieren mantenerse en el ámbito privado? Pues 2 razones muy importantes. En primer lugar, en el pasado, las empresas de alto crecimiento llegaba un momento en que si querían seguir creciendo, acceder a nuevos niveles de financiación, tenían que salir a bolsa. Hoy en día, en cambio, esto ya no es necesario porque hay una serie de... Los fondos privados son lo suficientemente grandes que pueden financiar el crecimiento de las empresas y permitir que estas empresas se mantengan más tiempo en el ámbito de lo privado. Entonces, en conclusión, con este gráfico lo que queremos decir es que para un inversor que se limite solo al ámbito de bolsa, en este caso, por ejemplo, americana, está cada vez reduciendo su selección a un número de oportunidades más pequeño. Luego también, por decir otra razón de peso, es que hay empresas que simplemente prefieren evitar salir a bolsa porque para evitar alguna serie de costes indirectos, ya sabéis que una vez que una empresa sale a bolsa tiene que estar sometida al escrutinio público con una serie de informes trimestrales y esto lleva una serie de costes administrativos y regulatorios que simplemente muchas empresas no quieren. Y también hay otras que prefieren evitar el enfoque cortoplacista de los mercados. Por otro lado, si nos quedamos ahí, vamos al gráfico de la derecha, es un argumento de retornos. Y como podéis ver, en la pasada década, ves que tanto la deuda privada como la private equity ha obtenido un rango de rentabilidad bastante superior a sus hermanos en los mercados cotizados, ¿no? En un rango que puede ir de 3 a 6%. ¿A qué se debe otra vez esto? ¿Por qué los mercados privados pagan más? Pues hay una serie de factores que explican esta mayor rentabilidad y no es solo, como mucha gente cree, debido a una prima de liquidez. Nosotros pensamos que las soluciones que ofrecen los mercados privados hoy en día a las empresas son de gran valor añadido, porque te dan, por ejemplo, les permite tener una serie de flexibilidad en las soluciones de capital que aportamos, mayor rapidez, discreción, súper importante. Hay muchas empresas ahora mismo que no quieren que se sepa que necesitan financiación, mayor certeza en la ejecución, en fin, y también por otro lado una mayor experiencia al final en la gestión de los recursos. Entonces, para acabar con esta diapositiva, lo que os quiero transmitir es que para un cliente, para un inversor, el estar expuesto a mercados privados va a poder significar el tener exposición a una serie de oportunidades simplemente no disponibles en los mercados tradicionales y por otro lado el potencial para obtener rentabilidades mucho mayores y menos correlacionadas también con los activos tradicionales, con lo cual mejoras la diversificación de las carteras. Si vamos ya a la siguiente diapositiva, que es sobre mi casa, sobre Goldman, lo que os quiero mostrar es que somos uno de los, si pasamos a la siguiente diapositiva, somos uno de los 5 mayores inversores en alternativos en el mundo. Aquí gestionamos más de 425.000 billones, ¿no? de dólares y con un equipo muy, muy potente, con un equipo de más de 1.000 profesionales repartidos alrededor del mundo dedicados exclusivamente a la inversión alternativa. Yo creo que lo más importante para mí, aparte de este gráfico, de todo lo que gestionamos, etcétera, etcétera, a ver, la clave aquí es que transmitiros la experiencia, ¿no? La inversión en mercados privados es parte del ADN de Goldman Sachs. Llevamos más de 35 años invirtiendo en mercados privados y de hecho comentaros que fuimos uno de los pioneros en los años 80 en inversión en private equity y la primera casa en lanzar un fondo de mezzanine, de deuda subordinada. Entonces, en estos momentos en que pensamos que va a ser más complejo, ¿no? que va a ir más ligada a la habilidad del gestor, la generación de alfa, que lo que ha sido en la pasada década, creemos que es importante el tener un socio de confianza, sobre todo que tiene la experiencia de gestionar inversiones en mercados muy diferentes y como podéis ver en 35 años
que os voy a contar, ¿no? Pues hemos vivido ya varias crisis y mercados muy diferentes. Entonces yo creo que esto es muy importante para este nuevo ciclo donde creemos que va a haber una mayor dispersión de resultados entre managers. Ya pasando a la diapositiva, vamos a hablar ya más adentrándonos al producto que os vamos a presentar. Comentaros un poco la plataforma de alternativos de Goldman. Como podéis ver aquí, cubrimos todo el espectro de inversiones alternativas y esto creemos que es importante porque nos da una plataforma única para proponer las mejores ideas de inversión dentro de cada una de las estrategias sin tener que estar limitado a una estrategia específica. Es decir, al final de lo que se trata aquí es de presentaros un producto donde vamos a elegir las mejores oportunidades para un nivel determinado de riesgo. Y en el caso del Goldman Sachs Private Markets, el tip que os vamos a contar hoy, es muy importante el recalcar que damos la oportunidad por primera vez a clientes minoristas de acceder a una serie de inversiones que hasta ahora solo estaban disponibles a inversores institucionales. El vehículo, el TIF, que es un vehículo europeo, nos ha permitido el poder estar hoy ofreciendo este producto. Comentaros también que estamos muy orgullosos porque hemos pensado mucho en el diseño. Detrás del producto que os vamos a presentar hay muchos meses de trabajo. Además de estas 6 estrategias que os comentamos, teníamos la posibilidad, hacemos más inversiones, hacemos también inversión en real estate. Sin embargo, no hemos incluido la estrategia inmobiliaria dentro del TIF porque pensamos que no es el mejor entorno en los siguientes años para la inversión inmobiliaria. Entonces, simplemente concluir que el fondo es una solución única, compuesta de 6 subestrategias muy diversificadas y que se complementan entre sí, como os decía, con el objetivo de poderos ofrecer hoy un fondo con un perfil de retorno muy competitivo, como decía Gerard, un 12% anual, a la vez que gestionamos el riesgo manteniendo un conjunto equilibrado de exposiciones en la cartera. Y quiero insistir esto, equilibrado, porque no hay muchos productos el TIF que sean tan diversificados. Entonces, comentaros que el TIF tendrá las mejores ideas dentro de estas 6 estrategias: Private Equity, Growth, Infraestructura, Sostenibilidad, Deuda Mezzanine y Oportunista. Y concluir esta diapositiva para deciros que el TIF da exposición directa a las mismas transacciones que los fondos buque insignia de Goldman Sachs dan acceso, es decir, convierten las distintas estrategias. Para cada una de estas estrategias tenemos varios fondos y invierten en los mismos deals. Esto es muy importante. O sea, lo que quiero deciros es que, como os decía, estamos muy contentos con el diseño porque vais a tener exposición directa a las inversiones, a las compañías. O sea, no es un fondo de fondos, y esto yo creo que es muy importante porque hemos simplificado muchísimo la estructura de coste, lo cual entendemos va a repercutir de forma positiva en las rentabilidades que veáis. Ya si pasamos a la siguiente diapositiva, queríamos dejaros unas pinceladas de dónde vemos oportunidades, ¿no? O sea, aquí lo que como os comentaba al principio, que es un entorno quizá un poco más complejo, ¿no? Porque no tienes ahí toda la oleada, ¿no? de los bancos centrales subiendo todos los barcos, por decirlo de alguna forma. Lo que estamos muy convencidos es que tenemos delante una serie de oportunidades a largo plazo, seculares, que algunas de las cuales, además, que esto es lo importante, ¿no? Solo van a estar disponibles a través de los mercados privados. Debido, pues como decía, a su carácter más largoplacista. A ver, por daros unas pinceladas, vemos muchas oportunidades alrededor de la digitalización y de la transformación digital de las empresas, la adopción del cloud, por ejemplo, todo el tema de ciberseguridad. Nos comentaban que las empresas han aumentado su gasto en ciberseguridad en el último año un 30% y esto va a continuar así. Inversiones relacionadas también con todos los nuevos modelos para llegar al inversor final, incluyendo los servicios financieros, métodos de pago, fintech, etc. Por otro lado, otro bloque muy importante que nos va a generar una gran cantidad de oportunidades súper interesantes es el cambio demográfico. Como os decía, aquí vemos que va a haber una serie de oportunidades
por la modernización de la sanidad a nivel mundial. O sea, aquí vemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial ya lo estamos viendo. De hecho, tenemos casos de oportunidades de inversión que se está presentando porque pues, todos los avances tecnológicos y la confluencia de todo este aumento de datos en el mundo de la sanidad está permitiendo mejorar los test de diagnósticos de muchas enfermedades, así como también el permitir el descubrimiento de nuevos fármacos. Entonces, como os decía, vemos una gran cantidad de oportunidades muy interesantes relacionadas con todo el tema de la biotecnología. En cuanto a la infraestructura y sostenibilidad, bueno, como desde luego yo creo que es la temática un poco por excelencia ahora mismo, con una tendencia, con un viento de cola muy fuerte, por el que es el caso de la descarbonización a nivel mundial, ¿no? Y que además da la casualidad, bueno, no es la casualidad, está apoyado por la regulación tanto en Estados Unidos a través del Inflation Reduction Act como en Europa a través del European Green Deal. Aquí vamos a ver todo tipo de oportunidades relacionados con la convergencia hacia unas energías más limpias, como es almacenamiento de baterías, biometano, todo este tipo, uso eficiente de agua, muy importante ahora para la agricultura, solo por dar una serie de ejemplos. Y luego, por el lado de infraestructura, pues vemos muchas oportunidades, pues ahora mismo por todo el tema geopolítico en cuanto al transporte y la logística, ¿no? Hay como una tendencia ahora mismo hacia la reshoring, ¿no? Que es como traer un poco más cerca todo el tema de las cadenas de suministro, y esto va a dar lugar a una serie de oportunidades también de inversión. Y ya finalmente, comentaros todo el tema de la infraestructura digital, fibra, etcétera, fibra óptica, pues esta es una serie de oportunidades que se presentan. Desafortunadamente, los gobiernos alrededor del mundo, no todos ellos tienen el presupuesto necesario para acometer todas las inversiones que necesita la sociedad, y esto se va a llevar a cabo a través del mundo privado. Y ya para acabar todo, sabéis que ahora os vamos a contar, el fondo tenemos un número de inversiones en deuda. Aquí vamos a invertir en empresas large cap de alta calidad y en sectores muy defensivos. Y ya siguiendo, ya estamos casi en mi parte ya al final, simplemente dejaros como algunas ideas de qué nos hace diferentes y qué es importante, ¿no? Yo creo que, bueno, ya os he comentado todo el tema de la plataforma única de Goldman. La gran diferencia de este producto de mercados privados de otros que podáis ver de la competencia, no voy a decir nombres, es la originación directa de las inversiones, de los deals. O sea, y esto es muy importante. Es decir, si pasamos a la siguiente diapositiva, una de las, ya os digo, del rasgo diferenciador es que tenemos una serie de oportunidades que se nos presentan a través de la red global del banco y que son propietarias. No tenemos que salir a competir a una subasta y competir a la baja en el precio, sino que simplemente a través de nuestra red de contactos, donde tenemos relaciones de más, bueno, el banco tiene más de 150 años y a través de todos estos años nos ha permitido tener una serie de relaciones con directivos, con gobiernos, con empresarios, ¿no? Y todo esto al final da lugar a una serie de perspectivas, de compartir ideas, y al final tenemos acceso a una serie de oportunidades, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, lo que os quiero dejar con este mensaje es que no tenemos necesidad de coinvertir con otros gestores en deals, ya que el pipeline de inversiones que van a presentarse a través del banco va a ser suficiente y suficientemente diversificado. Y luego ya para acabar con mi parte, comentaros también lo del acelerador de valor. Esto creemos que realmente es algo que nos diferencia también del resto, es algo que el management de las compañías en las que invertimos valora muchísimo, y es que contamos con un equipo de 95 directivos, exdirectivos de primer nivel, que han desarrollado su carrera en compañías líderes de distintas industrias, también una serie de socios de consultorías estratégicas a nivel global y también, por supuesto, con empleados de Goldman. Entonces, lo que vamos a tratar es de cubrir toda la serie de áreas que sabemos son de gran importancia para el crecimiento de una empresa.
por ejemplo, excelencia operacional, cadenas de suministro, transformación digital, todo el tema de la gestión del talento, muy importante hoy en día, sostenibilidad, etcétera. Entonces, lo que os quiero transmitir es que una vez que decidimos invertir en una empresa, nos enfocamos en transformar el negocio, cubriendo las funciones que pensamos que son necesarias de acuerdo al tipo de empresa en la que estamos invirtiendo, con el objetivo de hacer esa empresa, de posicionar a esa empresa en la mejor situación posible para que tenga una salida estratégica óptima. Entonces, ya os digo, vamos en profundidad, vamos al máximo detalle, trabajamos solo en aquellas áreas donde tenga más sentido según el tipo de industria. Y simplemente dejaros un ejemplo, una empresa, por ejemplo, una empresa portuaria que compramos, trabajamos con uno de nuestros asesores, que en este caso era el responsable de supply chain, de suministro, de cadena de suministros de McKinsey, para intentar maximizar el valor añadido en toda la cadena de operación de esta empresa portuaria, ¿no? Al final lo que estamos tratando y lo que se obtuvo es mejorar la eficiencia operativa, en este caso de esta empresa, en más de un 20%. Y nada, ya acabar, comentaros el alineamiento con inversores, lo he comentado ya antes, nosotros vamos a convertir con vosotros, no en el TIF, porque el TIF está diseñado solo para cliente minorista, pero lo que quiero decir es que en los mismos, vamos a tener acceso a los mismos deals en otro tipo de estrategias, y aquí invertimos los empleados del banco y también el mismo banco para su balance. Entonces hay una gran, nosotros nos va bien si a vosotros os va bien. Yo creo que con esto ya está mi parte, voy a dar paso ahora a mi compañero Antonio Losada y luego si queréis contestamos a cualquier pregunta que tengáis. Perfecto, bueno, muchas gracias Gerard, Lucía. Gerard, voy a intentar ceñirnos un poco al tiempo, quizá nos tenemos que extender 2 minutos. En estas siguientes diapositivas, si podemos de hecho pasar a la siguiente página, yo voy a hablaros más concretamente del fondo, del producto, ¿no? del Goldman Sachs Private Markets, el TIF. Lo veníamos comentando, pero bueno, históricamente, tanto nosotros como las grandes casas solo ofrecíamos fondos de mercados privados o a grandes instituciones o a clientes con un patrimonio altísimo. Este fondo, el TIF, es la primera vez que damos acceso al inversor individual a lo mejor de nuestra plataforma de mercados privados y además, como hemos venido comentando y ahora os daré más detalles, en un producto diseñado expresamente para el cliente de banca privada. Comentaros también que este proyecto, esta digamos, democratización del acceso a mercados privados, es una prioridad estratégica a nivel firma para que sea un éxito, con lo cual dejaros tranquilos en cuanto a que hay mucha atención y muchos recursos invertidos en que este proyecto sea un éxito. En cuanto a la oportunidad, y lo comentaba Lucía antes, creemos que invertir en este tipo de estrategia lo que puede hacer es, por un lado, aumentar la rentabilidad y, por otro lado, diversificar el riesgo de una cartera accediendo al universo de mercados privados, que es un universo, como hemos visto, muy amplio, pero accediendo en un solo vehículo y, como digo, pensado específicamente para el inversor individual. En pantalla podéis ver algunas de las características principales del TIF. En cuanto al acceso institucional, recordaros que en el TIF va a invertir de forma directa, y lo decía Lucía, no necesitamos acudir a terceros, sino que originamos de forma directa. Invertirá entre 25 y 40 operaciones, invirtiendo además, como hemos dicho, junto con nuestros fondos institucionales y nuestros clientes más importantes. Con lo cual, aclarar en primer lugar que no es un fondo de fondos, es un fondo de inversión directa. En cuanto a la inversión, la exposición diversificada, ahora lo vamos a ver en más detalle, pero bueno, que sepáis que las operaciones en las que participemos van a estar bien diversificadas entre private equity, infraestructura y crédito privado, y también desde un punto de vista geográfico estarán diversificadas entre Estados Unidos, entre Europa y Asia. En cuanto a la facilidad del acceso, o uno de los motivos por los cuales decimos que este es un producto pensado para un cliente de banca privada, es porque habrá únicamente una llamada de capital y el capital se va a invertir en 12 meses. Con lo cual, lo que hacemos en primer lugar es acortar el horizonte temporal típico de estos productos de mercados privados y todo ello además en un formato, como veremos también, con unas comisiones muy atractivas. El objetivo de rentabilidad neta, tanto Gerard como Lucía han comentado, estimamos que estará en torno a un 12% anual neto de comisiones.
Y además en un entorno de mercado en el que, como hemos comentado, estamos ya viendo descuentos en las valoraciones, con lo cual creemos que va a ser una gran añada, una gran época para invertir, porque creemos que podremos, digamos, comprar barato. El alineamiento de intereses también lo hemos comentado, es una de las características principales, el hecho de que vais a invertir junto con el balance de la firma, el balance del banco y sus empleados más senior. Y para terminar un poco, dejaros tranquilos, porque aunque si bien es cierto que es la primera vez que vamos a distribuir externamente un producto de estas características, el año pasado, en 2022, lanzamos un vehículo con la misma estrategia, es decir, un vehículo multiactivo que distribuimos para nuestra propia banca privada de Goldman Sachs. Con lo cual, que sepáis que no vais a ser conejillos de indias en este tipo de estrategia. Y así podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí resumimos un poco los aspectos destacados de la estrategia. En primer lugar, lo que sería la composición de la cartera, lo hemos comentado, habrá entre 25 y 40 operaciones, con lo cual muy diversificado. En torno a un 80% de esas operaciones serán de private equity, pero también creemos que habrá cerca de un 20% de crédito privado. Y invertiremos de forma global, en torno a un 40% en Estados Unidos, un 40% en Europa y un 20% en Asia. La exposición multiactivo es lo que podéis ver en el gráfico en el centro de la diapositiva. Aquí estamos mostrando los rangos de asignación a las diferentes clases de activo que Lucía explicó brevemente antes. Más adelante, de hecho, también os enseñaremos casos prácticos reales de compañías en las que hemos invertido el año pasado para que os hagáis una idea. Entenderéis también esta asignación es una asignación tentativa y lo que queremos es mantener flexibilidad para poder invertir en las mejores oportunidades. Y de hecho este es uno de los beneficios clave del fondo. Es decir, si vemos muchas operaciones o muchas oportunidades en un sector y no tantas en otro, el fondo va a reflejar esta convicción. Con lo cual esto es especialmente importante en el entorno de mercado actual un poco más volátil. Y ya concretamente, si nos fijamos en el gráfico, como digo, en el centro de la diapositiva, en torno a un 25 y un 35% de la cartera estará invertida en operaciones que se llaman de buyouts, que básicamente consiste en adquirir participaciones de control en compañías ya establecidas, en compañías consolidadas, pero de mediano tamaño, para aumentar su valor y vender después. La parte de growth, de crecimiento, será entre un 15 y un 25% de la cartera y en este caso lo que buscamos es compañías que están en fase de maduración y que necesitan esta financiación para, digamos, continuar expandiéndose. Infraestructuras pesará entre un 10 y un 20% de la cartera y aquí de nuevo tomamos posiciones de control en compañías que proveen infraestructuras clave para el futuro. Y la cuarta estrategia dentro del private equity sería la estrategia de sostenibilidad, que pesará entre un 5 y un 10% de la cartera. Y aquí buscamos invertir en compañías cuyos negocios tienen un impacto directo en promover la sostenibilidad. Podemos pensar en temas como, no sé, energías limpias, gestión de residuos o un transporte más eficiente. Las dos estrategias de crédito privado sería, por un lado, lo que llamamos financiación intermedia o deuda mezzanine, que pesará entre un 10 y un 15% de la cartera. Y aquí invertimos en deuda subordinada junior, con rendimientos más elevados, de compañías de gran capitalización con negocios estables. La parte de crédito oportunista pesará entre un 5 y un 10% de la cartera y aquí lo que buscamos es, digamos, ofrecer financiación estructurada en situaciones que nos permitan generar retornos más elevados. Y finalmente, ese 5 o 10% de la cartera flexible, este es el margen que os comentaba, es el margen para que el comité de inversión, el comité de construcción de la cartera del fondo, pueda sobreponderar oportunidades estratégicas, pueda sobreponderar aquellos sectores donde veamos más oportunidades. Bueno, os comentábamos antes, ¿no?, la importancia que tiene este proyecto a nivel banco y, por tanto, el comité de construcción de cartera, este comité de inversiones, que van a ser quienes tienen la última palabra en las decisiones de inversión, está formado por algunos de los empleados con más experiencia, algunos de los empleados más senior de la división de gestión de activos. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, aquí voy a explicar un poco más de detalle a qué nos referimos cuando hablamos de que es un producto diseñado expresamente para el inversor de banca privada y que, por tanto, tiene un diseño sencillo y eficiente. En primer lugar, habrá una única llamada de capital frente a las múltiples llamadas que hay en los fondos tradicionales, con lo cual desde un coste operativo será más fácil.
En segundo lugar, el periodo de inversión, como hemos dicho, será de solo un año, de 12 meses, frente a los 3 o 4 años que puede tardar un private equity tradicional en invertir el capital, con lo cual, como hemos visto, acortamos el ciclo de vida. Y en tercer lugar, la devolución del capital, es decir, el retorno de vuestras inversiones que haremos, será una devolución más rápida. Y todo esto, como hemos visto también, con una estructura de comisiones que será o que es mucho más atractiva que la media de productos de mercados privados. No sé si algunos quizá tenéis inversiones en fondos de capital riesgo, en FCRs, que sepáis que nuestra estructura de comisiones será mucho más atractiva que la media de este tipo de producto. En concreto, ahora quiero que, si nos podemos fijar en el gráfico que veis en la diapositiva, en la parte izquierda, esto es una estimación de lo que serían los flujos de caja, los movimientos de capital para una inversión teórica de 100.000 euros. Pues bien, en el año 0 podéis ver que es donde se invertirían o invertiríais, en este caso, en este ejemplo, 100.000 euros. A partir del año 3 estimamos que ya empezaréis a recibir de vuelta en forma de distribuciones, sobre todo de la parte de crédito privado, parte de la inversión inicial. Pero lo importante es que a partir entre el final del año 4 y principios del año 5, estimamos que ya habréis recibido de vuelta el 100% del capital. ¿Qué quiere decir? Es decir, a partir de este año 4, año 5, todo lo que recibáis de vuelta serán beneficios, será alfa. Y finalmente estimamos que el fondo terminará en torno al año 7, frente también a los 11, 12 años que pueden tardar los fondos tradicionales de mercados privados en terminar. En la siguiente diapositiva hacemos de nuevo un resumen rápido de las características clave, esa exposición multiactivo, el objetivo de rentabilidad neta anual de en torno entre un 11 y un 13%, ese acceso en condiciones institucionales, es decir, accederéis en las mismas condiciones y a las mismas oportunidades que nuestros inversores institucionales, que invierten tickets de decenas de millones. El alineamiento de interés que hay entre vosotros, el balance del banco y los empleados más senior de la firma. Y como hemos visto, ese diseño específicamente pensado con el inversor de banca privada en mente. Eso sí, es importante recordar que esto es un vehículo cerrado y que por tanto no habrá liquidez durante el periodo de vida del fondo. Y para terminar muy brevemente, y disculpa Gerard que nos extendemos 2 minutos más, pero sí que queremos, como decía antes, daros ejemplos de casos prácticos reales, es decir, de inversiones reales que hicimos el año pasado en el fondo multiestrategia que fue el precursor del ELTIF, el fondo que os comentaba que distribuimos a nuestra propia banca privada. En las diapositivas, no sé si podemos avanzar a la primera diapositiva de casos prácticos. Lo que vamos a hacer es daros un ejemplo en cada una de las estrategias. En la parte de buyouts, que es la parte mayoritaria, aquí compramos una compañía farmacéutica holandesa, que de hecho tenía un origen familiar, llevaba más de 100 años en manos de una familia, que tiene una presencia consolidada en Europa. Y el objetivo nuestro para comprar esta compañía es, acaban de lanzar 3 medicamentos nuevos que tienen un gran potencial y queremos ayudarles para continuar su expansión, sobre todo en Estados Unidos, que es donde tenemos unas relaciones muy potentes con biotecnológicas americanas. Queremos ayudarles a continuar creciendo en ese mercado. Por la parte de crecimiento, de growth, en la parte derecha de la diapositiva, aquí invertimos en una firma francesa de robótica que se llama Exotec, que lo que hace es que produce sistemas logísticos automatizados, o bueno, dicho de otra manera, los brazos robóticos para gestión de almacenes. Este ofrece un producto muy diferenciado y además está en un mercado con fuertes perspectivas de crecimiento, con esas tendencias seculares como pueda ser la automatización logística o el crecimiento, el aumento del comercio electrónico. Y además la base de clientes que tiene esta compañía son compañías líderes que a todos os sonarán, nombres como Decathlon, como Uniqlo o como Carrefour. En la siguiente diapositiva os damos 2 ejemplos en la parte de infraestructuras y en la parte de sostenibilidad. En infraestructuras, aquí compramos una compañía americana que se llama IMON. Es una compañía americana proveedora de fibra óptica y, por tanto, aquí de nuevo alineada con la temática secular de la necesidad de invertir en infraestructura digital. Tiene un equipo directivo muy ambicioso en su plan de expansión y, en este caso, y como comentaba Lucía, nuestro acelerador de valor, no nos limitamos a hacer un asesoramiento financiero, sino que les vamos a ayudar con la estrategia de marketing digital, con la estrategia de precios, incluso con la gestión de recursos humanos, con la gestión del talento.
La parte de la derecha podemos ver un ejemplo de compañía alineada dentro de la temática sostenibilidad. Es una compañía de Virginia que se llama Temperpack y es el productor líder en materiales de aislamiento sostenible. Lo que quiere hacer esta compañía básicamente es revolucionar el segmento de la distribución sin romper la cadena de frío, y en este caso queremos ayudarles a desarrollar tecnologías nuevas que ayudan a sustituir los plásticos de un solo uso y también ayudarles a expandir un poco su presencia en Europa y ampliar la base de clientes en nuevos mercados. Y finalmente, daros dos ejemplos de lo que sería la parte de crédito privado, esas estrategias de deuda privada. Por la parte de crédito mezzanine, en este caso ayudamos a una compañía americana de software que tiene un producto de gestión de distribuidores con cerca de 20.000 concesionarios clientes en Estados Unidos. Y aquí lo importante es que, comentábamos antes, ¿no? Esa tendencia en la cual cada vez más compañías deciden mantenerse privadas o acudir a la financiación privada durante más tiempo. Pues bien, en este caso hubo un private equity que se llama Brookfield que compró esta compañía para sacarla de cotización. Pues bien, nosotros, desde nuestra franquicia de mezzanine, aportamos unos 700 millones de capital para financiar esta operación de paso de compañía pública a compañía privada. Y finalmente, para terminar, un ejemplo en la parte de crédito oportunista, aquí un poco por las propias características, por la propia idiosincrasia de estas estrategias, no podemos dar el nombre de la compañía, pero comentaros que es una compañía líder en servicios sanitarios que mantiene y gestiona centros de atención médica. Y en este caso, en Goldman fuimos la única contrapartida del private equity detrás de la operación y aportamos unos 1.500 millones de financiación entre deuda y equity. Y bueno, yo creo que por terminar, y de nuevo disculpad que nos hemos extendido 5 minutos más, hasta aquí está nuestra presentación, pero si tenéis cualquier pregunta, estamos encantados de responderla. Vemos una pregunta de Ángel que nos dice, dado el entorno actual y teniendo un periodo de inversión más corto de lo habitual, si es un buen momento de entrada para estas estrategias. No sé, yo creo que Lucía lo comentó antes, ¿no? Precisamente el hecho de que en el entorno actual estemos viendo ya descuentos, lo que nos va a permitir es que la añada, es decir, los próximos 12 meses en los cuales vamos a invertir el capital de los clientes, nos va a permitir entrar a un descuento, es decir, vamos a poder comprar más barato, con lo cual sí que creemos que el hecho de que haya si queréis, esa incertidumbre a nivel macroeconómico, desde el punto de vista de inversión es algo positivo de lo cual nos podemos beneficiar. Pero no sé si, Lucía, igual quieres ampliar algo de tu lado. Sí, yo creo que un poco en línea con lo que comentas, a ver, nosotros lo que pensamos, de hecho, es que este es uno probablemente de los entornos, ¿no? De los vintage years, ¿no? Como sabéis, en mercados privados se mira por añadas, ¿no? Un poco como el vino. Y pensamos que el periodo donde estamos entrando, por un lado, es cierto que es un poco, tienes un viento en contra, ¿no? Que es por los costes de financiación de las empresas van a ser más elevados. Lo que estamos haciendo con ello es que vamos a tener, digamos, un enfoque más defensivo en el tipo de empresas y teniendo en cuenta esto a la hora de negociar el precio de entrada, el precio de compra, porque posiblemente estos costes de financiación acaben repercutiendo en los márgenes. Eso por un lado, pero por otro lado, comentaros que, es decir, para los buenos gestores y los gestores que han vivido muchos entornos difíciles, como es el caso nuestro, ahora es, yo creo que el periodo donde se pone en valor la calidad de un equipo, ¿no? O sea, al tener un equipo de 1.000 personas, pues nos sentimos muy cómodos en el sentido que vamos a tener una serie de oportunidades que se van a presentar que probablemente no se hubieran presentado hace 2 años. Por daros un ejemplo muy concreto, en deuda privada, el 20% del fondo va a estar invertido en deuda. Ahora mismo, por todos los problemas que ha habido, como sabéis, en Estados Unidos con los bancos regionales, muchas empresas muy buenas que normalmente hubieran sido servidas en cuanto a sus necesidades de financiación
por sus bancos regionales, van a verse con esa puerta cerrada. Y entonces vamos a tener la posibilidad, pues, de entrar en una serie de inversiones o de considerarlas que a lo mejor no se nos hubiera presentado en otros entornos, ¿no? Entonces, es siempre como todo, ¿no? Pues hay dos lados de mirar la moneda. Por un lado, creemos que hay que ser defensivo, y sobre todo más en el lado de la inversión en private equity, hay que comprar unos múltiplos que tengan sentido, pero por otro lado, como os digo, vamos a beneficiarnos en que los tipos de interés de las empresas, por ejemplo, en deuda que invirtamos, van a venir a una serie con unos retornos muy elevados por estas circunstancias tan específicas del momento actual. Sí, vemos alguna pregunta también relacionada un poco qué garantías aportan los mercados privados por encima de los mercados públicos. Bueno, garantía en el mundo financiero es una palabra un poco compleja, pero sí que vemos algunas ventajas respecto a la inversión en mercados privados. Lo comentaba Lucía, creemos que al final este tipo de gestión es, digamos, la gestión activa por excelencia, porque el hecho de tener un horizonte temporal a más largo plazo, como puedan ser en este caso pues los 7-8 años que estimamos que durará el fondo, lo que permite a los gestores es, digamos, olvidarse un poco del ruido del día a día, del ruido de los mercados, de una noticia en la que el IPC sale más alto o más bajo de lo esperado y el impacto tremendo que tiene en la valoración de las compañías, y que los gestores se puedan centrar en esa creación de valor, en esa optimización de los procesos, en esas mejoras en el núcleo del negocio de las compañías, para luego poder vender años después a un múltiplo. Con lo cual, esa es una de las ventajas principales, es precisamente el no tener esa presión que supone esa gestión a corto plazo de los mercados cotizados. El hecho de que no se valoren, no tengamos que dar un precio diario a esas compañías, nos permite, como digo, centrarnos en renovar el negocio y en crear ventajas o eficiencias, digamos, consolidadas y estables. No sé, también vemos algunas preguntas respecto a las comisiones. Evidentemente, lo de las comisiones es relativo. Dentro del todo el espectro de inversiones, lo más barato, como sabéis, sería un ETF, la gestión pasiva, y los mercados privados están un poco en el segmento un poco más elevado de las comisiones. Pero sí que es verdad que en nuestro fondo, no sé si algunos conocéis alternativas de competidores que han tenido mucho éxito, no es una crítica, pero bueno, el clásico FCR español, el clásico vehículo de fondo de capital riesgo español, tiene unas comisiones para el inversor final, para el inversor de banca privada, claramente por encima del 3%, mientras que nosotros estaremos más cercanos al 2%, con lo cual esa diferencia anual ponderada o consolidada en el tiempo sí que creemos que hace que, como digo, es una inversión mucho más, o unas comisiones mucho más atractivas que la media de productos que invierten en mercados privados. La rentabilidad esperada del proyecto lo hemos comentado. En principio creemos que va a haber una rentabilidad neta anual, esto es importante, neta de comisiones, entre un 11 y un 13% al año. Y no sé, hay un montón de preguntas, Gerard, no sé tampoco de tiempo cuánto nos queremos extender por ser un poco conscientes del tiempo de los clientes que se han conectado hoy. Sí, bien. Yo creo que muchas de estas respuestas las podemos dar a continuación, o sea, cerrada el webinar, personalmente a cada uno de los asistentes, porque es verdad que hay muchas. Yo creo que hemos cubierto, de todos modos, una buena parte. No sé, Lucía, si tienes alguna más. ¿Hay alguna que hace referencia cuanto al timing de mercado, etcétera? ¿No? Yo creo que lo habéis comentado durante la presentación, ¿no? Que el momento es buena, es bueno, también pensando en el largo plazo. Es verdad que es una clase de activo que en general la mayoría de clientes de banca privada, pues porque el acceso no era fácil, como os he mencionado, pues no la tienen en cartera, con lo cual yo creo que independientemente de un timing de mercado y qué puede ocurrir los 12 meses, esta clase de activo definitivamente incorpora diversificación a unas valoraciones probablemente más atractivas, ¿no? Ya recogen los excesos que tuvimos pues, los últimos 2 años. El año pasado tuvimos una corrección, habéis mencionado pues,
niveles mucho más atractivos, y yo creo que francamente el momento es bueno para incorporar a largo plazo esta clase de activo que todas las teorías dicen, ¿no?, que en una cartera óptima patrimonial a largo plazo, sin tensiones, como bien comentabais, a corto plazo de volatilidad, pues debería representar aproximadamente un 20% de esta cartera, ¿no? Con lo cual yo creo que el tenerlo ahora más fácil y ser un momento bueno, un vintage bueno que mencionaba Lucía, creo que sí que el timing es una buena oportunidad, ¿no? Yo creo que podemos dejar la sesión aquí. Responderemos el resto de preguntas directamente. Igualmente, pues tenéis todo el equipo de profesionales de Morabank a vuestra disposición. Y quizá por añadir, ¿no?, recordar que el cierre del fondo es durante las próximas 2 semanas. En concreto, el 12 de mayo vamos a realizar el cierre del fondo, con lo cual quedan pues estas próximas 2 semanas, no quedan muchos días, ¿no? Y finalmente, bueno, pues agradecer de nuevo al equipo de Goldman Sachs por vuestro tiempo y también a todos los asistentes al webinar. Quedamos a disposición para cualquier añadido. Muchas gracias. Fenomenal. Hasta luego. Gracias a todos.